Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Ante los ojos del jefe, la secretaria huérfana derramó café sobre un contrato importante con unos extranjeros. Todos quedaron petrificados de asombro, pero cuando empezó a hablar en japonés, su jefe quedó atónito. Bueno, Lucía, ¿estás triste?, preguntó Ida con mirada compasiva apenas cruzó el umbral de la oficina. Nati ya va a casar a su querido Vitali. La boda está a la vuelta de la esquina, así que tendrás que bajar la mirada cuando lo veas. No vaya a ser que la jefa te despida, Dios no lo quiera, claro. ¿Y a dónde irías después? Esta misma oportunidad de trabajo ya fue un golpe de suerte para ti. Si no hubiera sido por Alejandro, en paz descanse, y su compasión, quién sabe, tal vez estarías limpiando pisos. Pero mira. Ahora pareces toda una mujer de negocios, incluso te compraste un traje de oficina. Sin embargo, olvídate de Vitali, no lo tendrás jamás. Nati ha puesto toda su vida y su alma en ese único hijo, y jamás permitirá que él se relacione con alguien de su nivel. No naciste en la familia adecuada para aspirar a un hombre así. Curiosa metiche, así llamaban a Ida en el entorno laboral. Siempre tenía que meter su nariz en todo, conocía cada secreto de la oficina y siempre tenía algo que opinar. Claro, esconder sus sentimientos por el hijo de la jefa era algo que Lucía simplemente no podía lograr, incluso si se lo propusiera. Su actitud hacia Vitali era evidente a simple vista. Pero, ¿qué podía hacer? Se había enamorado. Sabía que no podía esperar reciprocidad ni aspirar a nada y estaba agradecida incluso por la amistad. Por su parte, Vitali, a diferencia de su madre, era un hombre amable y atento, algo que le costaba frecuentes reprimendas de Nati. No puede ser tan despreocupado. Le regañaba a su madre cada vez que lo veía tomando café con gente corriente. Para Nati, todos los empleados de su empresa constructora, que estaba a punto de heredarse oficialmente tras la muerte de su esposo, eran gente corriente. Comparada con Alejandro, era una mujer no muy brillante, a veces incluso algo torpe. Pero las circunstancias mandaban, la herencia era suya, y arruinar una empresa tan grande no estaba en sus planes. Además, estaba acostumbrada a vivir a lo grande, su esposo nunca le negó nada, ni a ella ni al hijo tan esperado. Vivir en peores condiciones tras su muerte era algo que Nati no podía aceptar. Había que adaptarse. Así que, apenas terminados los funerales, llegó a la oficina con la intención de mandar en todo. Pero no contaba con Vicente, a quien no soportaba ni un poco. El subdirector y mano derecha de Alejandro sabía perfectamente que sin él, Nati no era nada. Por mucho que ella quisiera despedirlo por su arrogancia y falta de escrúpulos, no podría hacerlo. Además, el hijo también estaba del lado de Vicente, a quien siempre había considerado como un tío. Las quejas de su madre hacia él le parecían infundadas. «Mamá, ¿qué te pasa ahora?», protestaba Vitali. «Tú y yo no entendemos nada del negocio de papá, y lo sabes perfectamente. Vicente es el único que puede sacar adelante la empresa. Deberíamos aprender de él, no pelear con él. ¿Qué problemas puedes tener con él? Cuando papá estaba vivo, apenas hablaban. Solo tomaban café juntos cuando papá lo invitaba a casa, y eso era una vez cada 5 años. No entiendo por qué estás tan obsesionada con él. Creo que eres demasiado parcial y necesitas cambiar tu actitud de inmediato. Si no lo haces, no avanzaremos ni un paso. Quebraríamos, lo perderíamos todo y terminaríamos pasando hambre. ¿Eso quieres?». «Por supuesto que no», exclamó Nati. «Sabes bien que lo que más deseo en este mundo es nuestro bienestar y ni siquiera tanto el mío como el tuyo. Eres mi único y más querido, no tengo a nadie más en este mundo. Tu padre trabajó tan duro, sacrificándose, para que tú, hijo mío, tuvieras todo lo necesario. Y sí, tienes razón, no podemos, como dices, tirar esta fortuna por la borda. Debemos no solo conservarla, sino también aumentarla.
Así que está bien, mejoraré mi relación con Vicente. Ya es hora de que dejemos de odiarnos. Las complicadas relaciones entre Nati y Vicente tenían raíces en un pasado lejano, algo que su hijo desconocía, lo que explicaba su sorpresa ante el comportamiento de su madre hacia él. Nati estaba convencida de que Vicente debía su exitosa carrera y su puesto como subdirector únicamente a ella. Si en su momento, cuando Alejandro apenas estaba levantando su negocio, ella no hubiera intercedido por Vicente, él seguiría en su pequeño rincón, llevando una vida miserable y sin futuro. Sin embargo, según Nati, Vicente parecía haber olvidado por completo ese hecho, lo cual le causaba una gran indignación. Mientras su esposo vivía, Nati prefería callar y fingir que no notaba el trato despectivo de Vicente hacia ella. Pero después de la muerte de Alejandro, planeaba ajustar cuentas. Se siente el dueño del lugar, decía Nati con sarcasmo, sabiendo perfectamente que a Vicente siempre le había tocado conformarse con ser el número 2. No es fácil, por decirlo suavemente, vivir siempre a la sombra de alguien. Aunque, en teoría, no debería ser un problema. Como dicen, cada persona tiene su lugar y su importancia, y no todos están destinados a alcanzar las estrellas. Vicente nunca lo hizo. Por eso, en su momento, Nati eligió a Alejandro, quien, según ella, era una opción mucho más prometedora para formar una familia. Durante los años de relación con Vicente, nunca recibió de él una propuesta de matrimonio. Siempre se comportaba de manera despreocupada, evitaba la responsabilidad siempre que podía y la delegaba en los demás. Esto no podía dejar indiferente a una joven que buscaba estabilidad en la vida. Cuando Nati conoció a Alejandro, supo de inmediato que él era la persona con quien podía construir una familia sólida y estable, y eso era lo que ella quería. ¿Y qué mujer no lo quiere? Para Nati, Vicente había sido solo un amor juvenil, una pasión momentánea y una manera de pasar el tiempo agradablemente, mientras que por Alejandro sentía un amor profundo y auténtico. Cuando se juntaron, Vicente ni siquiera pareció molestarse. «Bueno, tú quieres una familia, ¿no?», suspiró él. «Y yo estoy perfectamente bien con la vida de soltero. Ya viví bastante lo que es una vida familiar en mi infancia, ahora quiero descansar y espero sinceramente que ese descanso dure el resto de mi vida». «Nunca lo entenderías. Eres hija única, pero yo tengo hermanos y hermanas. Me hartaron durante tantos años. Tanto, que no quiero ni pensar en formar una familia. Perdóname por ser tan franco, pero es la verdad. Y no te ofendas, con Alejandro estarás mucho mejor. Él también es algo mujeriego, pero es evidente que no se compara conmigo. Yo, lamentablemente, no tengo nada que ofrecerte y dudo mucho que eso cambie pronto». Nati entendía esto perfectamente y, con cada día que pasaba con Alejandro, se convencía de que había tomado la decisión correcta. Con Vicente mantuvo una buena amistad y durante muchos años conservaron una relación cordial, algo que Alejandro aceptaba con comprensión. «Es muy bueno que no olvides a los viejos amigos», decía él. «Es muy importante mantener el contacto incluso después de muchos años. Y Vicente es una buena persona, siempre hay algo de qué hablar con él, es bastante educado y tiene una formación amplia. Aunque le falta determinación, pero eso, como dicen, se adquiere con el tiempo. Las personas no nacen con un carácter ya formado, lo desarrollan a lo largo de la vida». Nati no estaba en absoluto de acuerdo con esta afirmación. Ella tenía una opinión completamente opuesta. Si todo fuera tan sencillo, cualquier persona podría llegar a ser lo que quisiera, reflexionaba. Pero no veo que en nuestra sociedad aparezcan nuevos millonarios con regularidad. Solo unos pocos logran mucho, y los demás simplemente no tienen lo necesario para conseguirlo. Nati consideraba a su esposo un hombre único y lloraba profundamente su repentina muerte. Cuando a Alejandro le diagnosticaron una enfermedad grave e incurable, la mujer no encontraba consuelo, aunque, como cualquiera en su lugar, todavía albergaba esperanzas de un desenlace favorable. ¿No sería mejor acudir de inmediato a una clínica en el extranjero?
Preguntaba preocupada cuando su esposo empezó a realizarse exámenes para confirmar el diagnóstico. Allí la medicina y los equipos son mejores. Tal vez encuentren una solución. No puede ser que no la haya. Pero, a diferencia del optimismo de Nati, Alejandro era plenamente consciente de la gravedad de la situación. Sabía que había reaccionado demasiado tarde. Al principio, había ignorado los primeros síntomas, desestimando los consejos de su esposa, quien no dejaba de insistir en la necesidad de acudir al médico. Cuando finalmente buscó ayuda, se encontró con la terrible noticia de que ya no había nada que hacer. El doctor le ofreció un tratamiento paliativo, pero nada más. Alejandro estaba condenado, y a Nati no le quedó más remedio que aceptarlo. Tras la muerte de su esposo, una montaña de problemas y responsabilidades recayó sobre Nati, especialmente relacionados con el negocio. Ella debía convertirse en la única heredera. Vitaly era todavía demasiado joven. Por supuesto, su padre había colocado a su hijo en la empresa para que adquiriera experiencia, pero Vitaly no mostraba mucho interés en los asuntos de su padre. Él quería una vida completamente distinta, divertirse, socializar con quienes le agradaban y llevar una existencia sencilla, lejos de las expectativas de sus padres. Pero a Vitaly le esperaba un destino diferente desde el principio. Tienes que hacerlo. Había sido el mantra de Alejandro durante toda la vida de su hijo. Tienes que, y otra vez tienes que. Se quejaba Vitaly en su mente. Ni siquiera había nacido y ya le debía todo al mundo. Dios no quiera que mis hijos vivan así, en deuda constante. Tras la muerte de su padre, su madre comenzó a insistir también en que se casara, algo que Vitaly no deseaba en absoluto. Alejandro había elegido en vida a una prometida adecuada para su hijo y se había esforzado por emparejarlo con Inés, la hija de un importante socio comercial. Que Vitaly no sintiera absolutamente nada por ella, ni siquiera simpatía, no parecía preocupar mucho a su padre. No entiendes nada, todavía eres joven, gruñía su padre con desprecio, convencido de que solo buscaba el bienestar y la felicidad de su hijo. Para mí no son tan importantes las relaciones con Benito como tu estabilidad familiar. Inés será una buena esposa para ti, su madre la educó maravillosamente. Es inteligente, instruida, algo crucial para que no te sientas incómodo en sociedad. Pero también es hogareña y cálida. Inés sueña con casarse con un hombre digno y dedicar toda su vida a la familia. Ahora eres joven e inmaduro, y, claro, te fijarás en chicas guapas y atractivas. Pero créeme, la apariencia no es lo más importante. Inés es joven, con el tiempo crecerá y será perfecta. Por Dios, papá, si ya está crecida, suspiraba Vitaly. ¿Qué más va a crecer? Nelly crió a su hija para su desgracia. Pero no se trata solo de eso, ¿has visto su cara? ¿Te imaginas cómo serán nuestros hijos? ¿O crees que, por arte de magia, se parecerán a mí y no a ella? ¿De verdad sueñas con que tus nietos sean el hazmerreír? De ti, papá, eso no lo esperaba. Siempre pensé que eras un hombre razonable, pero estás dispuesto a entregar mi vida a esa familia por un beneficio dudoso. Claro, no eres tú quien tendrá que vivir bajo el mismo techo con ella y despertarse cada mañana a su lado. ¿Y yo qué? ¿Yo tengo que aguantarlo todo? ¿A mí qué? ¿No te importa? No tienes derecho a hablarme así. Se indignaba Alejandro, que siempre que su hijo le contestaba o era grosero, se encargaba de ponerlo en su lugar. Naciste en una familia especial, en la nuestra, en la mía, y debes seguir las reglas que te corresponden por derecho de nacimiento. Y punto. Tema cerrado. No quiero volver a discutirlo. Será como yo diga, y se acabó. Nati no prestaba ninguna atención a las quejas de su hijo. Siempre apoyaba incondicionalmente a su esposo y creía sinceramente que él tenía razón. ¿Y cómo podría ser de otra manera, Vitaly? Decía alegremente cuando él se quejaba de la dureza e intransigencia de su padre. Él solo quiere lo mejor para ti, y yo también. Te queremos tanto,
¿Y una esposa? Bueno, ese es un asunto diferente. No siempre tiene que ser alguien que ames apasionadamente. Lo más importante en la vida familiar es el apoyo mutuo y el respeto. Y estoy segura de que con Inés encontrarás todo eso. Entiende, hijo, es muy importante que una mujer esté enfocada en la familia, algo que no se puede decir de muchas chicas modernas que solo piensan en sí mismas. Pero Inés pensará en ti y se preocupará por ti, porque será su único y más importante. ¿Cómo le molestaba todo esto a Vitali? Esperaba que, al menos después de la muerte de su padre, su madre moderara su entusiasmo y estas conversaciones sobre el matrimonio quedaran en un segundo plano, o mejor aún, se detuvieran por completo. El luto, todo eso. Para Vitali, era la esperanza de escapar de todo este fanatismo familiar que lo perseguía constantemente. Pero todo fue en vano. No habían pasado ni 40 días desde el funeral de su padre cuando Nati retomó su tema favorito, lo que hizo que Vitali se sintiera aún peor. «Mamá, ¿cómo puedes pensar en una celebración ahora?», exclamaba indignado. «¿Qué boda ni qué boda? Ni siquiera hemos terminado de despedirnos de papá y tú ya estás haciendo planes. ¿No te parece que esto es demasiado? Al menos debería pasar un año, de lo contrario, no es humano. ¿Acaso has pensado en lo que dirán de nosotros? Nos estaríamos divirtiendo y bailando, por decirlo de alguna manera, sobre su tumba». Pero Nati no se calmaba. Había descubierto algo que le quitó el sueño y la paz para siempre. Ahora tenía un único objetivo: sacar el negocio del control de Vicente lo más rápido posible. No podía imaginarse que su esposo fuera tan astuto. Ya lo dicen bien, puedes vivir bajo el mismo techo con una persona durante años y nunca llegar a conocerla por completo. Se lamentaba con Nelly mientras le contaba sus preocupaciones. En vida, Alejandro y ella casi no hablaban, pero después de su muerte, la futura consuegra se convirtió en su única aliada, en quien podía confiar. «Sabes bien que no hay esperanza en mi holgazán», suspiraba pesadamente Nati, dejando claro a Nelly que haría todo lo posible para casar a Vitali con Inés, sin importar el costo. Apenas estudió y ahora se comporta como un rebelde. Pero tu Inés es inteligente y lista, podría encargarse perfectamente de los asuntos de Alejandro. Estoy segura de que deberíamos enfocarnos en eso. Y mejor aún, no solo pensarlo, sino empezar a actuar ya. De Armando, el notario de Alejandro, quien había estado secretamente enamorado de la desconsolada viuda durante años, Nati se enteró del testamento de su esposo. En él, Alejandro estipulaba que el negocio sería entregado a Vitali solo después de casarse, y no con cualquier persona, sino específicamente con Inés. ¿Y qué tiene eso de sorprendente?, rió Nati con desprecio. Eso ya me lo había dicho Alejandro en vida. Sí, pero también lo dejó documentado, interrumpió Armando, dejando a Nati en completo estado de shock. Al principio, no entendía del todo a qué se refería el notario, pero cuando él le explicó que, si al momento de heredar, es decir, en 6 meses, Vitali e Inés no se casaban, toda la gestión de la empresa pasaría a Vicente, Nati perdió los estribos. ¿Qué?, exclamó indignada. ¿Qué Vicente ni qué Vicente? ¿Qué tontería es esta? Alejandro no pudo hacernos esto. Es mi herencia. Mía y de Vitali. Ese imbécil no tiene nada que ver con nuestro dinero. Nati no podía creer que todo lo que había escuchado fuera verdad. Era imposible. Ya se sentía como la legítima dueña del negocio de su esposo y no perdió tiempo en visitar la oficina. Había que mantener a los empleados bajo control para que cada uno supiera su lugar y de paso averiguar qué hacía Vitali durante todo el día en el trabajo, algo que no le gustaba nada a la madre preocupada por el futuro de su hijo. Pero Nati aún no sabía lo que le esperaba. Su desconcierto como viuda desconsolada no tenía límites. ¿Pero qué significa esto?, seguía exclamando, descargando toda su ira contra Armando. Ese oportunista se llevará todo nuestro dinero, el mío y el de Vitali, sin haber hecho nada para merecerlo.
¿En qué estaba pensando Alejandro cuando tomó esta decisión? ¿Qué pasaba por su cabeza en los últimos meses de su vida? ¿Tal vez perdió la razón por la enfermedad? Eso no lo sé, suspiró Armando, consciente de que no tenía derecho a discutir este tema con Nati. Pero le importaba su destino y decidió darle un vistazo al contenido del testamento, al menos hasta que fuera oficial y Vicente se enterara de que era el legítimo heredero de todo. ¿O ya lo sabía y por eso actuaba con tanta arrogancia y descaro? Eso no lo sé, admitió sinceramente Armando, quien no conocía los detalles de los planes de Alejandro, solo su última voluntad que le había pedido certificar. Ay, si hubiera sabido por qué te invitó esa vez, Armando, jamás habría permitido que vinieras. Exclamó Nati. El día que su esposo pidió al notario que lo visitara, Nati estaba convencida de que solo quería formalizarlo todo para mayor seguridad. ¿Qué duda podía haber? Nati era su legítima esposa, y Vitali, su único hijo. Nadie más podía heredar el patrimonio de Alejandro. La injusticia de la situación la asfixiaba. Lo que más le preocupaba ahora era si Vicente estaba al tanto. Su actitud era demasiado descarada y el comportamiento de Vitali también dejaba mucho que desear. Estaba dispuesta a llevarlo al altar dormido si hacía falta, solo para evitar que la herencia cayera en manos ajenas. «Podrías intentar ganarte a Vicente», se burló Armando, consciente de la relación pasada entre ellos. Era difícil imaginar que los hombres no se contaran todo entre sí. Nati ni siquiera se sorprendió de que él supiera. En vida, Alejandro y Armando eran inseparables, pasaban los fines de semana juntos, iban a la sauna y salían regularmente a pescar o a hacer barbacoas. Sin embargo, el comentario de Armando sonó demasiado atrevido. ¿Qué insinuaciones tan absurdas son esas?, protestó Nati. Yo tenía un esposo, y lo amaba. Y si algo tengo claro es que jamás traicionaría su memoria por dinero. Vicente no tendrá ni nuestro negocio, ni nuestro dinero, nada. Él no tiene absolutamente nada que ver con nuestra familia. Qué arrepentida estoy de haberlo ayudado en su momento. Debí haber roto con él por completo y no mantenerlo cerca como si estuviera atado. Entonces nunca habría tenido la oportunidad de alargar la mano hacia nuestro dinero. Simplemente no podría haberlo hecho, sería imposible. Pero el pasado no se podía cambiar, y Nati lo sabía. También entendía que tenía que actuar de inmediato considerando las circunstancias en las que ella y su hijo se encontraban. No se atrevió a contarle a Vitali de inmediato por qué insistía tanto en que se casara con Inés. Él se resistía como podía, no quería vincular su vida con una chica que no amaba, y menos con alguien como ella. Entendería si al menos fuera guapísima, alguien de quien no pudieras apartar la vista, reflexionaba Vitali. Pero ya sabes que Inés está lejos de ser ideal, y si encima no hay amor, es un desastre total. No entiendo por qué insistes tanto en que nos casemos. Estaba seguro de que, tras la muerte de papá, este tema se resolvería solo. Pero parece que la situación entre nuestras familias se ha vuelto aún más tensa. Mamá, ¿qué está pasando? Veo que algo ocurre, porque no recuerdo que hayas insistido tanto en este matrimonio. Sí, siempre estuviste del lado de papá, pero ahora que él ya no está, ¿qué te impide retractarte? ¿Es por no quedar mal con Nelly y Benito? ¿O estamos tan comprometidos con ellos que no puedo rechazar este matrimonio? ¿Sabes, hijo? Dudó Nati, intentando encontrar las palabras adecuadas para explicar la situación. Es que, esto es algo complicado. Vitali no podía creer que su padre hubiera hecho algo así con él y con su madre. ¿Cómo era posible? ¿Y tú has visto ese testamento?, preguntó Vitali. ¿Lo has leído? No, murmuró Nati con desconcierto. ¿Y tú crees que Armando podría engañarme? No lo creo. ¿Para qué iba a hacerlo, primero? Y segundo, fíjate cómo se comporta Vicente, arrogante, insolente y sin escrúpulos. ¿Tú crees que él ya lo sabe?
Interrumpió su madre Vitali, incapaz de aceptar que su padre los había puesto en esta posición, a él, obligándolo a un matrimonio detestable, y a su madre, dependiendo de alguien como Vicente. ¿Pero qué relación tiene él con nuestro negocio?, se quejaba el joven. Y mi padre sigue manejando mi destino incluso desde la tumba. Tiene que haber un límite. ¿Qué demonios quiere Vicente con nuestro dinero? Ni siquiera tiene esposa ni hijos. Pero lo más importante, ¿por qué mi padre tomó esta decisión? ¿Qué estaba pasando por su mente antes de morir? Eso no lo podemos saber, suspiró Nati con pesar. Pero podemos hacer algo para que el negocio no salga de la familia. Ya hablé con Nelly, Inés está lista para casarse contigo mañana mismo, si tú aceptas. Pero que yo no esté de acuerdo parece no importarle a nadie, murmuró Vitali con descontento. Entonces, ¿qué hay que discutir? ¿Habrá boda? Claro que sí. Pero no esperen que le sea fiel. Con una esposa así, será difícil no buscar fuera. Espero que al menos eso no esté especificado en el testamento de mi padre. ¿O acaso tampoco puedo disponer de mi propio cuerpo como quiera? Por supuesto, Alejandro no había incluido nada tan extremo en su testamento. Pero Inés, desde luego, no estaba dispuesta a tolerar infidelidades, y dejó esto muy claro cuando se discutieron los términos del contrato matrimonial y los detalles de la boda. Nati, por su parte, guardó silencio sobre lo que realmente pensaba de su hijo, que, siendo sinceros, no era lo suficientemente capaz para dirigir un negocio tan grande por sí solo. Vitali ni siquiera sabía calcular dinero sin usar una calculadora, asistía al trabajo por cumplir y, en general, pasaba la mayor parte del tiempo sin hacer nada útil. Y nunca había destacado por su inteligencia. Por mucho que Nati amara a su único hijo, no podía cerrar los ojos a una verdad tan evidente. En parte, Nati sospechaba porque su difunto esposo había dispuesto las cosas de esa manera en su testamento, y no estaba lejos de la verdad cuando mencionó a Nelly que Inés era la única que podía manejar una empresa de esa magnitud. Vitali no necesitaba saberlo. Lo importante era que en la familia hubiera alguien con cerebro que pudiera utilizarse para sus propósitos. Y el intelecto de Inés encajaba perfectamente en ese plan. Por eso, Nati estaba completamente decidida a que su hijo se casara con ella. Nunca antes Vitali había sentido una decepción tan grande en su vida. Ni siquiera quería volver a casa, para no tener que escuchar los interminables debates sobre los preparativos de la boda, de los que su madre prefería no hablar en el trabajo. Además, Nati estaba demasiado ocupada en la oficina para hablar con su hijo, tenía que alinear a todos los empleados, regañar a cada uno y dejar claro lo que pensaba. En particular, sentía una fuerte aversión hacia Lucía, la joven secretaria, porque desde el primer día había intuido que sentía algo por Vitali. «Dime la verdad, ¿tú has tenido algo con ella?», le preguntó sin rodeos a su hijo el primer día que volvió a casa. Vitali estaba tan cansado que al principio ni siquiera entendió a qué se refería ni quién era ella. «¿De qué hablas, mamá?», preguntó sorprendido. «¿Con quién? ¿Qué debería quedarme claro?». «Me refiero a esa descarada del recibidor, cerca de tu oficina», seguía parloteando Nati. «La vi como te miraba. Seguro que ya te la llevaste a la cama, ¿verdad? ¿Qué haces todo el día en tu oficina? Es un descontrol total. Esa plebeya sin nombre ni apellido te mira como si tuviera algún derecho». «Mamá, ¿por qué te ensañas tanto con ella?», respondió Vitali, quitándole importancia. «¿Qué te ha hecho de malo?». «Sí, le gusto, pero eso no es serio. Mirará un rato y luego se le pasará». «¿Qué problema hay? ¿Por qué estás tan alterada? ¿Te preocupa que conserve mi castidad para tu adorada Inés? No te atrevas a hablarme así», le espetó Nati, herida en su orgullo. «Soy tu madre. ¿Y tú te permites decir esas cosas? ¿No te da vergüenza?». «Pero si todos somos adultos», se burló Vitali. «Tú puedes preguntarme con quién y qué he hecho, pero yo no puedo ni bromear».
Todo lo tomas a mal y empiezas a gritarme sin razón. Tranquilízate. Con Lucía no ha pasado nada. Es mi secretaria y no soy fanático de los romances en el trabajo. Mantengo la distancia y respeto la jerarquía. Pero, aunque te duela, tampoco llegaré intacto a los brazos de tu queridísima Inés. Lo siento, pero no va a pasar. Y, francamente, es mejor así, 2 torpes en una cama no son buena señal. En fin, voy a darme una ducha y a dormir. Estoy agotado. No cenaré. Buenas noches. ¿Y qué habrás hecho en todo el día para estar tan cansado?, murmuró Nati con enojo mientras él se marchaba. Seguro descargaste vagones o cargaste sacos de cemento. Te estás volviendo incontrolable. Pero no importa, harás lo que yo diga. No tienes alternativa. Hasta ese momento, Vitaly ni siquiera había considerado aprovecharse de la simpatía de Lucía. Pero, una vez que comenzaron los preparativos para el compromiso con Inés, la idea empezó a rondar su cabeza con más frecuencia. ¿Y por qué no?, pensaba. Ella no lo rechazaría, eso era seguro. Y al final lo esperaba un matrimonio infernal con un espantapájaros al lado cada mañana y cada noche. ¿Qué tenía que perder? No es que Vitaly fuera un don Juan, pero como cualquier joven normal de su edad, había tenido algunos romances. Eso sí, nunca llevaron a nada serio, ni podían hacerlo. Vitaly también había tenido que ajustarse al control de su padre. ¿Qué espacio había para elegir pareja? Sabía que tarde o temprano su padre le recordaría el tema del matrimonio. En el fondo, esperaba poder evitarlo, pero no. Inés era su única opción, y para colmo, estaba lejos de ser la imagen de una chica modesta que Alejandro le había descrito con tanto entusiasmo. No le pongas un dedo en la boca, porque te muerde el brazo entero, comentó Vitaly cuando Inés empezó a preguntar inmediatamente sobre dónde vivirían tras la boda. Estaba más que dispuesta a encargarse del negocio familiar. Para ella, casarse con Vitaly era su única oportunidad de escapar del control constante de sus padres y del papel de niña buena, del que ya estaba harta. Vitaly, por otro lado, sentía un deseo creciente de disfrutar de su vida al menos antes de la boda. No es que nunca lo hubiera hecho, durante la escuela, estuvo prácticamente siempre a su aire. Mientras no tuviera malas notas y los profesores no se quejaran de su comportamiento, gozaba de una libertad que añoraba ahora que era adulto. Pero su padre había tomado el control absoluto de su vida en cuanto Vitaly ingresó a la universidad, un lugar donde, por supuesto, Alejandro se encargó de conseguirle un lugar. Aunque Vitaly no estudiaba mal, los profesores a menudo inflaban sus calificaciones para no meterse en problemas con su influyente padre, jamás habría alcanzado los puntos necesarios para entrar por méritos propios. Alejandro había preparado todo con antelación y, al mismo tiempo, empezó a involucrar a su hijo en los negocios, solo para descubrir que Vitaly no tenía ni el conocimiento ni la astucia necesarios para manejar algo tan importante. Salió a su madre. Todo a su madre, se lamentaba Alejandro con Vicente, su mano derecha. Confié demasiado en Nati. Siempre estuve tan ocupado que nunca tuve tiempo para enderezar al chico y ahora ya es demasiado tarde. Por desgracia, demasiado tarde. Pero esas palabras no significaban que Alejandro hubiera renunciado a corregir a su hijo. Vitaly solía llevarse buenas reprimendas de su padre, tanto en vida como ahora, incluso después de su muerte. No entiendo cómo pudo hacernos esto, se sinceró Vitaly con Lucía. Apenas Vitaly dio a entender un poco de interés, Lucía dejó claro que estaba dispuesta a una relación sin compromisos y sin futuro. Para Lucía, incluso un amor breve con Vitaly era la mayor felicidad, y ni el enfado de Nati ni la posibilidad de perder su trabajo la detendrían. Para él, en ese momento, necesitaba desesperadamente apoyo, y lo encontró en los brazos de Lucía. «Sabes que nadie puede enterarse de esto, ¿verdad?», dijo Vitaly. «Ni una sola alma. Espero que no haya malentendidos entre nosotros». «Por supuesto que no», exclamó Lucía.
¿Cómo podría traicionarte? No quiero nada de ti, excepto tu amor. Si quieres, incluso después de la boda puedo seguir siendo, digamos, tu amante. Trabajamos juntos, nadie sospechará nada. Ya veremos, respondió Vitaly con desgano. Mi esposa es estricta, no hemos firmado los papeles y ya está imponiendo sus reglas. No es de extrañar. Inés, a diferencia de mí, es inteligente y educada y podrá manejar los asuntos de mi padre. Mientras tanto, mi madre y yo dependeremos de esta bruja para el resto de nuestras vidas. Habría sido mejor vender todo el negocio al diablo y abrir algo que realmente nos apasione. No es tan sencillo, suspiró Lucía, consciente de que una empresa de ese tamaño sería muy difícil de vender. Los competidores seguramente intentarían arrebatársela sin más y ellos no perdonan oportunidades. La situación en la que estaban Vitaly y Nati parecía completamente sin salida. Lucía sentía una profunda compasión por Vitaly y deseaba ayudarlo, aunque no sabía cómo. Sin embargo, se prometió a sí misma que, si alguna vez tenía la oportunidad, no dudaría en apoyarlo. Esa oportunidad llegó antes de lo que esperaba. Una noche, cuando ella y Vitaly se quedaron solos en la oficina, algo que ocurría casi a diario, el joven compartió con ella sus sospechas. No entiendo por qué es necesario cerrar este trato justo ahora, reflexionó Vitaly. ¿Por qué no esperar a que me case con Inés y herede oficialmente? ¿Qué prisa hay? Vicente dice que es un asunto urgente y que lo discutió con mi padre en vida. Pero no lo entiendo, está actuando como si fuera un incendio. Incluso mi madre, que siempre me está regañando, ha dejado de quejarse de mis llegadas tarde. Ahora está preocupada por cosas realmente importantes. Los socios son extranjeros, las negociaciones serán complicadas. No sé por qué iniciarlo todo justo ahora. ¿Qué es lo que te preocupa?, preguntó Lucía con inquietud. ¿Crees que Vicente está tramando algo contra ustedes? Hasta cierto punto, siempre me llevé bien con él, respondió Vitaly. Pero desde que me enteré de las condiciones del testamento, todo cambió. Ahora entiendo a mi madre, que no lo soporta. Es un tipo sospechoso. ¿Por qué mi padre confiaba tanto en él? Claro, era su mano derecha, pero eso no justifica que yo deba casarme con esa bruja o quedarme sin dinero. ¿Por qué una trama tan complicada? No entiendo qué estaba pensando mi padre antes de morir. En cuanto a Vicente, estoy seguro de que no se detendrá ante nada para aprovecharse de nosotros. Todo este alboroto con la transacción tampoco tiene sentido. Esos activos y espacios comerciales. No recuerdo que mi padre hablara en serio de todo esto. Pero tú no estabas al tanto de sus negocios, replicó Lucía. Hasta donde recuerdo, Alejandro siempre decía que no entendías nada de eso. Incluso se enojaba contigo. Y tenía razón, asintió Vitaly. No entiendo nada, pero mi intuición nunca me engaña, y mi madre tampoco. A ella tampoco le gusta todo esto, me lo dijo directamente. Imagínate, se lo dijo a mí, el incompetente que no merece heredar el negocio de mi padre sin la bruja de Inés como accesorio. Fue toda una sorpresa para mí. Cuando mi madre habló de esto, al principio ni siquiera podía creer que realmente quisiera discutirlo conmigo. Pero sigue siendo su hijo, suspiró Lucía, acariciando la cabeza de Vitaly. ¿En quién más va a confiar si no es en ti? No lo sé, respondió Vitaly con desdén, cargado de resentimiento hacia su madre y su padre por todo lo que habían hecho con su vida. Aunque no era ningún tonto, Vitaly sabía que tenía todo el derecho de impugnar el testamento de su padre, algo que ya había repetido varias veces a su madre. Sin embargo, Nati no quería escucharle. Para ella, cumplir la última voluntad de su difunto esposo era un asunto de honor. Tu padre solo quería lo mejor para ti, repetía constantemente Nati. Quería que fueras feliz. Aunque impugnes ese maldito testamento, ¿quién te ayudará a manejar el negocio? Seguro que encuentras a alguna chica con la que te lo gastas todo. Eso no lo voy a permitir.
El matrimonio con Inés no se discute, es una decisión tomada. Y todavía tenemos que lidiar con Vicente. Esa es ahora la mayor preocupación. No tiene intención de cancelar las negociaciones con los extranjeros. Ya hablé con él al respecto, pero no consigo que me explique qué piensan firmar. Hasta que no heredes formalmente y revoques el poder que le dio tu padre, no podemos hacer nada. Y él ya planea traer a esos socios aquí en 2 semanas. Espero que contrates un traductor, dijo Vitali. No querrás estar sentada allí mirando sin entender nada, ¿verdad? Dios mío, por supuesto que no, exclamó Nati. Ya tengo varios traductores en mente. Le he exigido a Vicente que me entregue los documentos antes de que comiencen las negociaciones. Al final, tengo que saber qué planea firmar. ¿Y si intenta engañarnos? Incluso Armando está metido en algo turbio. Si dices que podemos impugnar el testamento, ¿por qué no me lo dijo él? ¿Por qué complicar aún más una situación ya difícil para nuestra familia? Bueno, Armando era amigo de papá, respondió Vitali encogiéndose de hombros. Es poco probable que quisiera que ignoráramos su última voluntad. Dios mío, exclamó Nati, ya abrumada por todo lo que estaba ocurriendo. Es un desastre. Tengo todo un equipo de empleados, además del notario y los abogados, y todos me toman el pelo. Ocultan cosas, dan vueltas, manipulan. ¿Qué es esto? ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿Acaso soy tan estúpida que me pueden engañar a diestra y siniestra sin ninguna consecuencia? Pero esas eran preguntas retóricas que Nati debería haberse hecho mucho antes, no ahora, cuando ya no podía cambiar nada. En su momento, se casó con un hombre prometedor que logró alcanzar grandes éxitos. Nati se había acostumbrado tanto a una vida despreocupada y sin responsabilidades que no estaba preparada para enfrentarse a la dura realidad. Pero el negocio es el negocio, y cuando se trata de grandes sumas de dinero, hay que vigilarlas de cerca o alguien podría robarlas sin dudarlo, como lo estaba planeando Vicente. Aunque no sabía nada del testamento, Vicente no quería depender de Nati bajo ninguna circunstancia. Estaba convencido de que ella había arruinado su vida al mantenerlo cerca durante años, sin darle la libertad que necesitaba. Según él, no era su familia ni los duros años de infancia y juventud los que lo habían convertido en lo que era, sino Nati. Sin embargo, tenía todos los atributos necesarios para ser un hombre exitoso, podría haber superado sus complejos, casarse y formar una familia. Pero en lugar de eso, Vicente prefería alimentar su resentimiento hacia Nati, quien, en su opinión, había elegido a Alejandro en lugar de a él. Aunque él mismo nunca había querido comprometerse seriamente ni formar una familia, su esperanza secreta era que el matrimonio de Nati con Alejandro fracasara rápidamente y que ella volviera corriendo a sus brazos. Sin embargo, esto nunca ocurrió. Nati se tomaba su matrimonio muy en serio y no tenía intención de traicionar a su esposo, quien superaba a Vicente en todos los aspectos. A pesar de su decepción, Vicente lo ocultó bien. Incluso llegó a apreciar el interés amistoso de Nati en su vida. Pero ella nunca imaginó que Vicente se atrevería a intentar arrebatarle el negocio. Durante años, se había presentado como un asistente leal y honesto de Alejandro, involucrándose profundamente en los asuntos de la empresa, dando consejos y guiándolo. Desde fuera, su relación de trabajo parecía uno de los vínculos más sólidos y confiables. Incluso Benito, el socio comercial de Alejandro, solía expresar su admiración. ¡Qué increíble asistente tienes!, exclamaba Benito con entusiasmo. Ojalá tuviera a alguien así. Todo lo tengo que hacer yo mismo. Sí, Vicente es un verdadero tesoro, sonreía Alejandro, asintiendo, sin haberse arrepentido ni una sola vez de haber contratado al antiguo amor de su esposa. Benito, por su parte, era otro de los interesados en la muerte del socio comercial. No habría tenido problema en fusionar capitales o, incluso, apoderarse por completo de la empresa de Alejandro. De hecho, fue por eso que había decidido casar a su hija con Vitali,
una empresa familiar, capitales conjuntos, Inés bien colocada y, además, un gran beneficio para él mismo. Cuando Alejandro murió inesperadamente, la empresa quedó descolocada, como era de esperar, y colocar allí a Inés resultaba el mejor plan posible. Pero Vicente no tenía intención de compartir nada con nadie y, al poco tiempo, ideó una forma ingeniosa de quedarse con todo el patrimonio del difunto jefe. En vida, Alejandro había intentado negociar con socios extranjeros, pero estos rechazaron el acuerdo. La propuesta no les ofrecía ningún beneficio y les asombraba la audacia de Alejandro al plantearla. Vicente había sido testigo de todo esto y, tras la muerte del jefe, decidió aprovechar el fallido intento de colaboración para sus propios fines. «No entiendes nada», exclamaba Vicente, tratando de convencer a Nati de que el acuerdo era urgente. Alejandro y yo invertimos mucho tiempo y esfuerzo en convencerlos. En su momento rechazaron, pero hace unos días llamaron para decir que aceptaban. Es una oportunidad única, y no podemos permitirnos dejar pasar una oferta tan ventajosa. Nati, que entendía poco de negocios, rara vez se equivocaba en su intuición y esta vez sintió que algo no cuadraba. Exigió a Vicente que le entregara el contrato antes de que se firmara. ¿Y eso por qué?, preguntó el sorprendido. ¿Es que no confías en mí? Pues no, imagínate, exclamó Nati. ¿Por qué debería creerte ciegamente? Podría no haberte informado de nada, le recordó Vicente. Si no lo has olvidado, el poder lo tengo yo. Tú aún no has heredado oficialmente y aún así te estoy informando de todo. En lugar de agradecerme, me acusas y me sospechas. ¿No crees que eso es pasarse? Estoy haciendo esto por ti y por Vitali, para que tengan un futuro digno. Los negocios, Nati, requieren atención, hay que desarrollarlos, buscar nuevos socios, negociar. Sé que todo esto es nuevo para ti, pero llevo años trabajando en esto. Y, por si lo has olvidado, fuiste tú quien me recomendó a Alejandro. Le fui leal a él y también lo seré contigo. Tus sospechas me ofenden profundamente. No entiendo qué he hecho para merecer esto. Nada. Le espetó Nati. Solo tengo derecho a saber qué está pasando en nuestra empresa, la de mi hijo y la mía. ¿Por qué tendría que justificarme contigo? Al final, soy la dueña de esta empresa, y si quieres seguir siendo mi subdirector después de que herede, harás lo que yo diga. De lo contrario, no me importarán tus méritos pasados, te echaré sin pestañear. Qué descaro el tuyo, presumiendo de ese poder. Me importa un bledo. Y si intentas algo turbio, ten por seguro que te haré la vida imposible. Al día siguiente, Nati contrató a un traductor. Por supuesto, no podía hacerlo sin consultar a su famosa Inés, lo cual irritó aún más a Vitali. ¿No podemos hacer nada sin ella?, preguntó con sarcasmo. Al menos hasta la boda, mamá. ¿Por qué necesitamos a su traductor? Dijiste que habías encontrado algunos en internet. ¿Por qué no contratar a alguien neutral, alguien que no tenga interés en esta situación? ¿Para qué un payaso impuesto por ellos? Hijo, te equivocas, respondió Nati, ofendida. Miguel es alguien de confianza. No sabemos a quién podríamos encontrar en internet, podría ser un estafador o un mal profesional. ¿Sabes lo importante que es cada palabra en esta situación? Sí, lo entiendo, asintió Vitali como un autómata. No tenía más remedio que ceder nuevamente a su madre. Aunque podía verificar el contrato por su cuenta en internet, quería estar seguro de su contenido. Algo en todo esto no le daba buena espina y no entendía cómo su madre podía ser tan despreocupada. Yo sé japonés, exclamó Lucía cuando su amado le compartió los detalles. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Lo habría traducido todo sin problema y no habrías tenido que recurrir a nadie. Maldita sea, exclamó Vitali con frustración. ¿Por qué no lo dijiste antes? Trajeron a ese Miguel, que supuestamente revisó todo, pero sigo teniendo un mal presentimiento.
Después de todo, es alguien de Inés, y no confío en ella, aunque mamá insista en que es maravillosa. Se comporta con demasiada arrogancia, especialmente desde que la boda está decidida y es solo cuestión de tiempo. Ay, pobrecito mío, dijo Lucía con ternura, acariciándole la mejilla. ¿Cómo vas a vivir con ella? Yo mismo no lo sé, suspiró el joven. Me pondré una barrera y de alguna manera lo soportaré. Por cierto, ¿de dónde sabes tantos idiomas? Bueno, mejor dicho, ¿qué haces de secretaria con esa educación? Podrías dedicarte a algo como traducciones privadas o incluso como ese tal Miguel. ¿Sabes cuánto nos cobró? Mejor ni te enteres. Y tú, con ese cerebro brillante y todo ese conocimiento, has tenido que soportar a mi padre y ahora a mi madre junto con Vicente, y todo por un salario mediocre. Es injusto. ¿Qué va? Exclamó Lucía. Bastante suerte tuve de que Alejandro me contratara. No tenía experiencia ni educación. Aprendí idiomas porque quería ir a la universidad, pero no pude. Soy huérfana, no tenía quien me pagara los estudios y no pasé los exámenes. Así que exageras mis capacidades. Soy una más del montón. Pero algo sí te puedo asegurar, ni a ti ni a tu madre los engañaré. Si confías en mí, puedo leer el contrato y, si hay algo raro, decírtelo. Eso sería genial. Increíble. Se alegró Vitali. Pero Vicente se llevó el contrato y, por supuesto, no hicimos una copia. ¿Cómo lo conseguimos ahora? Está en su despacho, dijo Lucía con una sonrisa pícara. Siempre guarda todo en la caja fuerte. No es gran problema, y menos ahora que no hay nadie en la oficina. No me digas, exclamó Vitali, sorprendido de que la aparentemente tímida y reservada Lucía hubiera hecho una copia de las llaves del despacho de Vicente y hasta se supiera la clave de la caja fuerte. Es que es más tonto que un zapato, rió ella. Se cree un gran jefe, pero en realidad. Va, hemos visto peores. Vamos, saquemos ese dichoso contrato para asegurarnos de que no te están metiendo gato por liebre. Ya me pusiste nerviosa y ahora yo también quiero saber qué se trae entre manos ese presuntuoso. Si hay algo raro, te juro que será un escándalo monumental. Veo que no lo soportas mucho, dijo Vitali, divertido. ¿De verdad es tan malo como para ganarse tu desprecio? Siempre pensé que tratabas bien a todo el mundo. Claro que no, resopló Lucía. Vicente es un verdadero caso. Si hubieras visto cómo se comportó mientras Alejandro estaba enfermo. Tú pasabas la mayor parte del tiempo con tu padre y tu madre, casi no venías al trabajo y frente a ti mantenía la compostura. Pero créeme, alguien como Vicente es capaz de cualquier cosa. No es de extrañar que estén tan preocupados por las negociaciones. Pero ahora veremos qué está tramando. No te preocupes, lo averiguaremos todo. A Vitali no le preocupaba que Vicente descubriera lo que estaban haciendo. Le daba igual. Las cámaras instaladas en la oficina, incluso en vida de su padre, apenas se revisaban una vez al mes y después de su muerte probablemente seguirían grabando hasta que el archivo estuviera lleno. Por eso prefería estar con Lucía en la oficina, no había necesidad de ir a ningún lado y no corría el riesgo de encontrarse con alguno de los antiguos socios de su padre, muchos de los cuales frecuentaban hoteles y moteles por horas para llevar a chicas de dudosa reputación a escondidas de sus esposas. Además, si había grabaciones, siempre podría borrarlas. Para Vitali, eso no sería un problema. En cuanto a Vicente, aunque descubriera todo, ¿qué más daba? Si no tenía intención de engañarlos, el contrato podría haberse discutido después de recibir la herencia. Pero, como Nati y el propio Vitali habían sospechado, el leal y devoto Vicente resultó ser un verdadero pícaro. El contrato que redactó implicaba transferir todos los fondos de la empresa a cuentas extranjeras sospechosas, lo cual alarmó profundamente a Vitali. Quería contarle todo a su madre de inmediato, pero Lucía lo detuvo.
¿Para qué armar un escándalo antes del acuerdo?, preguntó Lucía con una sonrisa enigmática. Mejor arruinamos el acuerdo mismo. Vitaly tardó un momento en entender lo que quería decir, pero cuando Lucía le explicó su plan, se sintió aliviado y emocionado. ¡Qué brillante eres!, dijo con una sonrisa de aprobación. ¿Qué haría yo sin ti? Eres única, una joya. Cuánto disfrutó Lucía escuchar esas palabras. En el fondo de su corazón, todavía abrigaba la esperanza de que ella y Vitaly pudieran estar juntos. Para ella, no había nadie mejor en el mundo que él. Si lograba frustrar el compromiso, tendría la oportunidad de ser feliz junto a la persona que amaba. Lucía no necesitaba nada más en la vida. Amaba a Vitaly con tal profundidad que sabía que sería para siempre. Dudaba que alguna vez se cruzara con alguien por quien estuviera dispuesta a hacer todo lo que haría por él. Estos sentimientos, tan profundos, solo se presentan una vez en la vida, y perderlos sería la mayor tragedia imaginable. Ni siquiera quería pensar en la posibilidad de que Vitaly finalmente se casara con Inés. Además del contrato, encontraron en la caja fuerte una memoria USB que también se llevaron. Esa noche, Lucía no tenía tiempo para pensamientos tristes. Lo que descubrieron juntos cambió por completo su perspectiva. «Vaya, esto es increíble», exclamó Vitaly, asombrado mientras miraba un video en su laptop. «No lo puedo creer. Y esta es la mujer con la que mi madre quiere que me case, supuestamente para cumplir la última voluntad de mi padre y salvar el negocio familiar. Es inconcebible». Pero piensa, ¿por qué Vicente habría grabado esto?, preguntó Lucía con una sonrisa irónica. En su mente, no pudo evitar sentirse orgullosa de que, en comparación, ella superaba ampliamente a Inés, quien no destacaba ni en belleza ni en elegancia. Vitaly, por su parte, estaba encantado de saber que ahora no tendría que casarse con Inés. ¿Para qué quería una esposa que había ensuciado tanto su reputación? Era el argumento perfecto para cancelar el compromiso, mejor imposible. Esto era algo que Vitaly nunca habría anticipado. En broma, incluso le sugirió a Lucía mostrar el video durante las negociaciones, a lo que ella respondió riendo y diciendo que no debía ser tan cruel. «¿Qué ganas con eso?», dijo Lucía con sensatez. «¿Por qué rebajarte a ese nivel? Todo ya está decidido. Vicente intentó engañarte a ti y a tu madre con ese contrato para quedarse con el negocio de tu padre. Cancelarás el compromiso con Inés, eso está claro. De hecho, nunca debiste aceptar casarte con ella. Ese testamento con condiciones absurdas no es más que un papel sin valor. ¿Y qué decir de tu notario? No entiendo cómo alguien pudo redactar algo así. Tu madre, con todo respeto, no es la persona más astuta. Necesita mejorar su educación general, o seguirá siendo manipulada mientras parpadea sin comprender. Te repite que no debe ser ingenuo, pero ella misma lo es. ¿Cómo pudo confiar en alguien como Inés? ¿Y Armando? También la engañó. Pudo haber explicado lo del testamento desde el principio, pero no, tenía que imponer esta absurda boda solo para cumplir los deseos de tu padre, que ya no está aquí. Se acabó. Ahora puedes vivir como quieras. No le debes nada a nadie, y la herencia será tuya y de tu madre de todos modos. Vicente no tiene derecho a nada. Y con todo lo que ha hecho, incluso lo despedirán. Eso es verdad, asintió Vitaly, impaciente por el momento en que su madre finalmente echara a Vicente de la empresa. Por fin, Vitaly sería verdaderamente libre para vivir como quisiera, como sentía que merecía. La noche antes de las supuestas negociaciones importantes, Vitaly no pudo dormir. Regresó a casa muy tarde y Nati ya estaba profundamente dormida. Intentó no hacer ruido para no despertarla. Sabía que para ella el día siguiente sería crucial. No tenía ninguna duda de que su madre recordaría ese día por el resto de su vida. Por un lado, todo esto era necesario, pero por otro, Vitaly sentía algo de compasión por su madre.
También estaba preocupado por su propio futuro. ¿Cómo manejaría un negocio tan grande si no sabía nada al respecto? Las horas que había pasado en la oficina habían sido inútiles, no había aprendido nada, y eso lo lamentaba profundamente. Había desperdiciado el tiempo, confiando en que su padre siempre estaría allí. Y ahora todo había cambiado. Pero tendría la oportunidad de ponerse al día. Las negociaciones se desarrollaron según lo planeado, dejando a Vitaly sin otra opción que sumergirse completamente en el negocio. Aquella mañana, Nati se levantó al amanecer. Estaba tan nerviosa por la reunión que no paraba de interrogar a su hijo, aunque sus preguntas no le provocaban ninguna emoción. Vitaly ya sabía cómo terminaría todo. La única incógnita era a quién traería Vicente para hacer pasar por los supuestos socios extranjeros. Después de encontrar el contrato con Lucía, quedó claro que no habría invitados internacionales. Sin embargo, alguien tenía que estar allí. Vicente había contactado con un viejo amigo suyo, un conocido criminal con conexiones internacionales, para que lo ayudara. Al principio, Celio, el amigo de Vicente, era escéptico sobre la idea, especialmente porque no habían hablado en años. ¿Y si nos descubren?, preguntó Celio con preocupación. ¿Estás seguro de que lo tienes todo bien planeado? Claro, te pasaremos la empresa y moveremos el dinero, eso no es problema. Pero no necesito meterme en líos turbios. Hace tiempo dejé todo eso atrás, ya cumplí mi tiempo. Ahora quiero una vida tranquila, sin sorpresas ni complicaciones. Vicente aseguró a su amigo que todo saldría bien. Además, le prometió una buena tajada, lo que finalmente convenció a Celio después de pensarlo un poco. Vicente no esperaba que las cosas tomaran el giro que tomaron. Cuando Lucía entró al despacho durante las negociaciones con una bandeja con varias tazas humeantes de café, él se quedó atónito. Al principio pensó que la secretaria había perdido la noción de su lugar y rápidamente intentó reprenderla. «Nadie te llamó», exclamó Vicente. «¿Qué haces aquí?» «Yo traje café», respondió Lucía con una sonrisa, mientras volcaba la bandeja sobre los documentos prolijamente ordenados en la mesa. Vicente estaba fuera de sí, luchando por contenerse para no golpear a la torpe pero desafiante secretaria. Pero cuando Lucía sacó un documento de su chaqueta y empezó a leerlo en voz alta, Vicente comprendió con horror que todo estaba perdido. «Maldita sea». «Maldita sí», pensó para sí. ¿Cómo sabe todo esto? ¿Qué demonios está pasando? Pero Lucía no dejó lugar a dudas, lo explicó todo con calma mientras observaba divertida las expresiones de los presentes, especialmente la de Inés, que estaba profundamente implicada. Aunque parecía inexplicable que Inés se interesara en un negocio ajeno teniendo el de su padre, la explicación era simple: quería independencia. Durante años, Inés se había sentido atrapada en su familia. Estaba harta de ser la niña buena, cansada de todo ese ambiente. Sabía que Vitaly no la amaba ni la amaría jamás. Comprendía que él la engañaría constantemente mientras ella cargaba con la responsabilidad de mantener a flote la empresa de su suegro con su intelecto. «Dime, ¿es eso justo?», se lamentaba Inés ante Vicente, quien era el cómplice perfecto para llevar a cabo su plan. ¿Quién más estaría dispuesto a arriesgarse tanto por dinero, por una empresa a la que había dedicado toda su vida? Inés estaba segura de que se entenderían rápidamente, y no se equivocó. Después de su primera conversación, Vicente comenzó a considerar que era una idea magnífica. Además, pensó que podría usar a Inés para otros fines. Llevaba mucho tiempo sin compañía femenina y nunca había tenido éxito con las mujeres. No tenía relaciones estables ni siquiera encuentros casuales. Inés era una amante ideal, joven, no especialmente atractiva, sin estar acostumbrada a la atención masculina. Era poco probable que se fuera. Incluso si el plan fallaba, Vicente tendría acceso al dinero de Alejandro. Pero sus ambiciosos planes fueron destruidos por una simple secretaria a la que nadie había tomado en serio. Después del incidente,
no solo estalló un escándalo entre Nati y Vicente, sino también entre Nati y Armando. La furiosa mujer no pudo contenerse, necesitaba confrontar al notario y entender cómo había permitido que todo llegara a ese punto. Aunque sabía que parte de la culpa era suya por no haberse informado sobre las leyes, lo que más la enfurecía era que Armando casi se convierte en cómplice de la posible ruina de Vitali. ¿Sabías que no quería casarse con Inés?, gritó Nati, indignada. ¿Cómo pudiste? ¿Solo por cumplir la voluntad de Alejandro? Mira ahora quién resulta ser esa famosa prometida. Mira, mira. ¿Por qué apartas la mirada?, continuó recriminando mientras le entregaba a Armando el video que su hijo le había dado tras el escándalo en la oficina. Vaya, exclamó Armando al ver a Inés en los brazos de Vicente. Esto sí que es un escándalo. ¿Cuándo les dio tiempo de aliarse? Eso no importa, dijo Nati, desestimando el comentario con un gesto. ¿Qué más da? Lo que quiero saber es otra cosa. Dime de una vez, ¿por qué Alejandro quería tanto que el negocio fuera para Vicente? ¿Por qué todo ese cuento de las condiciones imposibles de cumplir? ¿Cuál era el propósito de todo esto? Armando había esperado que las cosas se desarrollaran tal como Alejandro lo había planeado, sin necesidad de dar explicaciones a Nati. Pero el destino tenía otros planes, y el hombre no tuvo más remedio que contarle la verdad. Antes de morir, Alejandro se había hecho una prueba de ADN. Siempre le había llamado la atención una gran marca de nacimiento en la pierna de Vitali, igual a la que había visto en Vicente durante una salida al sauna, en una celebración tras cerrar un importante acuerdo. Esto había ocurrido hacía tiempo, y al principio Alejandro no le dio importancia, pero la coincidencia se le quedó grabada. Más tarde, decidió que no podía ignorarlo. Para Alejandro, daba igual si Vitali era biológicamente suyo o no, siempre había sido, y seguiría siendo, su único y amado hijo. Sin embargo, cuando entendió que sus días estaban contados, quería asegurarse de que Vitali tuviera algún apoyo. Sabía que su esposa era una mujer de mente limitada y que seguiría al pie de la letra las condiciones que él había establecido, incluso si eso significaba arruinar el negocio para ella y su hijo. Alejandro confiaba en Vicente y quería que él estuviera junto a Vitali durante el resto de su vida. Sin embargo, como quedó claro con el tiempo, Vicente no merecía esa confianza. Tampoco Benito, que probablemente sabía de las acciones de su hija, ni Inés, que había sido destinada a ser la esposa de Vitali, ni Nelly, la madre de Inés. Para Nati, todos ellos resultaron ser traidores. Cada uno buscaba solo su propio interés, y después de lo sucedido, Nati decidió no tener más contacto con ellos. Esto alegró a Vitali, a quien Nati decidió no contarle la verdad sobre su verdadero padre. Consideró que esa era una absurda coincidencia que prefería olvidar. Nati también exigió a Armando que mantuviera el secreto y no le dijera nada a Vicente. Dios mío. ¿Y para qué querría yo meterme en sus líos?, rió Armando con sarcasmo. No me importa nada de eso, salvo, claro, el hecho de que te engañé. Perdóname si puedes. Pero, de verdad, creía que era lo correcto. No te preocupes. Yo también fui una tonta, admitió Nati, esbozando una sonrisa irónica. Por primera vez en mucho tiempo, reconoció su falta de juicio y entendió que debía hacer algo al respecto. Sabía que, si no se preparaba, podía enfrentarse a nuevos problemas ahora que el negocio de su difunto esposo recaía únicamente en ella y su hijo. Vitali, por su parte, había comenzado a asumir más responsabilidades. Comprendió el peso del legado financiero y, después de casarse con Lucía, dedicaba todos los días sin descanso a estudiar los asuntos de su padre junto a ella. Nati, por otro lado, aprovechó la oportunidad para aprender sobre leyes bajo la estricta y constante supervisión de Armando, quien siempre la había amado y jamás se habría atrevido a soñar que ella algún día pudiera corresponderle. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.